Y hemos leído Gálatas 4, 8 al 15 y el título de hoy es los que se vuelven atrás. Pero la aclaración que hago es los que se vuelven atrás doctrinalmente, ¿sí? Hay mucha gente que se puede volver atrás por pecados. Digamos que el problema de la iglesia en Corinto era el pecado. El problema de la iglesia era que podría afectarse porque muchas personas vivían vidas licenciosas, vivían vidas de inmoralidad sexual. Pero el tema de los Gálatas, ustedes se han dado cuenta a través de toda esta serie que no era el problema ese, sino el problema doctrinal. Es decir, ellos se volvieron atrás, no todos, una parte, pero que merece la carta del apóstol Pablo de advertencia, se volvieron atrás doctrinalmente. O sea, lo que creían como iglesia, algunos de los Gálatas ya no creían más en esa doctrina. Técnicamente se llama apostasía eso. Cuando ustedes escuchen la palabra apostasía técnicamente es caer desde un lugar de creencia. Cuando decimos que hay apostasía en el cristianismo, es que dejaron supuestamente doctrinas que son cardinales, que son fundamentales del cristianismo y se han ido tras otra cosa. Bueno, a los Gálatas les pasó eso. Ustedes recuerden que los Gálatas en su gran mayoría no eran judíos, eran gentiles, eran como nosotros, eran de otra, podemos decir, etnia que no era judía, pero que los judíos que iban por todo el mundo, eso es muy curioso, o sea, no se quedaban en Jerusalén ni en las regiones de Judea, sino que fueron hasta Galacia a llevar una doctrina errónea. El tema es que algunos creyeron esa doctrina errónea. Yo me pregunto, ¿no? El apóstol Pablo fundó la iglesia en Galacia y viene, suponete, alguien a nuestra iglesia que tenemos una creencia, que hay miembros que conforman la iglesia y de repente algunos empiezan a decir, no, lo que estábamos creyendo estaba mal. Hay que agregar cosas, hay que quitar cosas. Y es lo que Pablo lo denominó a los Gálatas, bueno, se han ido tras un falso evangelio. Digo, ¿cuándo ocurre eso? Yo creo que hay un decaimiento previo al engaño. O sea, no es que estamos fuertes espiritualmente, estamos firmes, sabemos lo que creemos, sino que hay, digamos, para cambiar de idea, hay un relajamiento en todas las cosas. Hay una pobre exposición de la palabra, los pastores decaen en su tanto predicación como en su discipulado a las ovejas, los hermanos ya no se discipulan unos a otros, no hay un hambre de la palabra, entonces ahí viene alguien de afuera y puede cambiar las cosas. O sea, yo no creo que esto ocurra con una iglesia fuerte, seguramente esto no lo dice la Biblia, pero casi siempre es así. Galacia se debilitó por alguna razón espiritualmente, vinieron engañadores de los judíos y cambiaron la doctrina en una parte, no en toda. O sea, la iglesia no está perdida. Galacia, la iglesia de los Gálatas no está perdido, porque Pablo los llama hermanos, pero estaban en el peligro de dejar, o sea, caer en apostasía total y dejar de ser iglesia. Nosotros tenemos esas advertencias en el Apocalipsis, cuando el Señor le dice a una iglesia, si no te arrepientes pronto, vendré y ¿qué cosa? Quitaré de ti el candelero de su lugar. Y lo mismo podría aplicar a los Gálatas. Si ellos, no sabemos qué pasó, pero supuestamente la carta del apóstol Pablo rindió frutos. Creo que se conoce históricamente que la iglesia siguió, no se volvió una iglesia judaizante, ¿sí? Pero el Señor podría haber advertido a los Gálatas y decir, si no te arrepientes y cambias estas cosas, vendré y quitaré el candelero. Cada vez que sigo predicando de los Gálatas, lo que yo siempre trato de transmitirle a ustedes es nuestra contextualización actual, porque no tenemos exactamente este mismo problema, aunque algunas iglesias lo tienen. Algunas iglesias, ¿sí? Hay un movimiento que se llama judaizante, que a veces uno lo puede ver, no sé, en otros lugares, donde empiezan a tener fiestas judías dentro de la iglesia, ¿sí? Donde empiezan a recordar la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, Pentecostés. Y eso le pasaba a los Gálatas, en donde se ponen las banderas de Israel, en donde se empiezan a saludar los hermanos Shalom.
Yo digo, cuando alguien me saluda por internet, shalom, digo, oye, ya tenemos un problema en puerta, ¿no? Es gracia y paz el saludo del Nuevo Testamento. Es, sí, paz es shalom, pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Cuando el apóstol Pablo saluda a todas las iglesias, dice gracia y paz. O cuando alguno empieza a decir, no hay que decir el nombre de Jesús porque se pronuncia Josué. Estamos en problemas judaizantes. Los hay en nuestro tiempo. En Galacia era el gran problema. Recuerden que era una región, o sea, un problema grande. No era una iglesia nomás. Era una región y si uno lee todas las cartas del Nuevo Testamento se va a dar cuenta que en muchos, por ejemplo en Corintios, en los romanos también, sobre todo en los romanos, los judaizantes iban y hacían su trabajito fino, sembrando cizañas, diciendo, no es suficiente creer en Cristo, hay que guardar las fiestas judías, hay que volver al Antiguo Testamento, hay que ser como Israel, pero fuera de Israel. Bueno, ese era el problema. Yo quisiera poner un ejemplo por una contextualización actual, que hay otros problemas. Pero igual, digamos, lo que sacamos como enseñanza es la estrategia, ¿sí? O sea, si una iglesia no vela debidamente en el Señor, vienen a veces influencias externas y cambian las iglesias. Y uno puede ver históricamente que buenas iglesias, ¿sí? Iglesias históricas han cambiado. Ya no son lo mismo de antes. Algunos dicen se han renovado, pero para peor, no en el Señor. Y los cambios no vienen obviamente por el mismo contexto que estamos estudiando en Gálatas, o sea, que vengan judaizantes. Pero siempre, digamos, viene un ataque a la iglesia. Y eso es lo que nos queda, digamos, como enseñanza. Por más que no haya sido el ataque que sufrieron los Gálatas, la iglesia siempre ha estado bajo ataque. Y este es un ejemplo de una iglesia local. Una historia que a lo mejor la han conocido o la han leído por ahí. Había una antigua iglesia en Inglaterra con un letrero sacado de un versículo bíblico. Nosotros tenemos un letrero acá que dice Iglesia Cristiana Bíblica de Rosario. Pero esta tenía un versículo bíblico que decía, nosotros, como decía el apóstol Pablo, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Entonces imagínense, está el cartel ahí afuera y bien grande, en Inglaterra esa iglesia decía, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Un buen cartel, porque predican a Cristo, pero Pablo dice, yo no me propuse saber otra cosa entre vosotros, sino de predicar a Cristo, pero no a Cristo inventado por él, sino a Cristo y su cruz, a Cristo crucificado, porque el Evangelio, digamos, requiere predicar el sacrificio de Cristo en la cruz. Y como esas iglesias antiguas, no sé si ustedes habrán visto alguna de esas iglesias antiguas de piedra, se le prende cierta hiedra, yo la he visto en construcciones antiguas, que queda muy bonito, ¿no es cierto?, cuando la hiedra crece y cubre a veces catedrales, capillas, y estoy hablando de evangélicas, ¿no?, que son construcciones que tienen en Europa. Entonces empezó a cubrir el cartel, esa hiedra, y la primera parte del cartel que, digamos, cubrió, la frase quedó así: nosotros predicamos a Cristo. ¿Qué es lo que cubrió primero? Crucificado. ¿Sí? Yo no sé si habrá sido así, ¿verdad? Esto, pero puede haber pasado. Decía el cartel, nosotros predicamos a Cristo crucificado, el Evangelio y la cruz. Pero después cubrió la hiedra y dice, nosotros predicamos a Cristo. La hiedra siguió avanzando. ¿Y qué palabra cubrió? Cristo. Nosotros predicamos. Bueno, por lo menos predica, dirían. Y la hiedra avanzó y quedó nosotros. Y yo digo, ¿cuántas iglesias han quedado que a lo mejor algunas comenzaron mal de entrada y terminaron mal, pero otras comenzaron bien y terminan mal, y solamente la iglesia se transforma en el club de las buenas intenciones? Nosotros te ofrecemos un grupo de jóvenes que hacen deportes, por más que nosotros salgamos alguna vez a hacer un campamento y eso, y no está mal hacer deporte, pero recuerdo que hay programas de iglesias que viene una persona nueva y le dicen todas las actividades que tienen a su favor. Tenemos un té para las señoras, tenemos un grupo de hombres donde comemos hamburguesas, hacemos una peña, como dicen algunos, tenemos con los jóvenes esto, tenemos esto nuestro. Nosotros
nosotros somos los salvadores, no. Nosotros predicamos a Cristo. Y creo que una de las cosas, el mal de nuestro tiempo, es que creo que la hiedra de este mundo, la hiedra del humanismo, ha cubierto sobre todo la palabra Cristo crucificado. Porque, sí, específicamente la palabra crucificado, porque todo, iglesia, Cristo salva, Cristo viene, Cristo tal cosa. Pero cuando vas y escuchás, no se habla de la cruz. Porque cuando se habla de la cruz, ¿sabés de qué también se habla? De tus pecados. Que Jesucristo vino a morir y a salvar a los pecadores. Pero no te puedo presentar a Cristo crucificado si primero no te hablo por medio de la palabra de Dios y su ley, que somos pecadores que hemos transgredido la ley de Dios. El cartel de los Gálatas decía, nosotros predicamos la salvación por gracia. Y lo que le cubrió la hiedra judaizante es la palabra gracia. ¿Sí? Predicaban después a un Cristo, sí, pero con obras. Y eso es lo que se encontró Pablo. O sea, Pablo después de un tiempo se entera de que Galacia, una de las iglesias que prometía mucho, que había comenzado bien, que él conocía, ahora se había vuelto a algo que no era el evangelio original, y que era Cristo más los ritos judíos. Vamos a entrar en el texto. Vamos a dividir en tres el mensaje de hoy. Un buen comienzo, punto 1, un apartamiento de la doctrina, punto 2, y una invitación a volver a la senda. De eso nos trata el texto que hemos leído hoy. En el versículo 8 y 9, vamos a leerlo de nuevo, dice así, Gálatas 4, 8 y 9, pero en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, habiendo conocido a Dios, y a una aclaración, ¿no? O más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis volver a servir? Digamos, el buen comienzo es este. Los Gálatas creyeron en el Evangelio, conocieron al Dios verdadero. Y todos los dioses paganos de aquel tiempo, que tenían muchos, ¿sí? Muchas deidades, con forma de león, con forma de toro, con forma de figura humana, con muchas cosas raras más, ellos abandonaron toda la idolatría y creyeron en el Dios verdadero y dejaron esos pobres rudimentos del mundo, de una religión falsa, una religión hecha por los hombres. Ellos lo abandonaron. Y uno dice, ahora estaban volviendo a lo mismo. No exactamente a lo mismo, pero sí a lo mismo en cuanto a los rudimentos. Es decir, ellos no se estaban volviendo a los dioses de los gentiles, a esas estatuas, a esos templos, ¿sí? En toda Asia Menor había diferentes deidades, ¿sí? Que tanto, podríamos decir, influido por el Imperio Romano o por el anterior Imperio Griego. La cuestión es que había cientos de dioses, pero ellos no estaban volviendo a eso, sino que estaban volviendo ¿a qué? Estaban volviendo a los rudimentos, pero del judaísmo. Uno dice, pero si vuelven al judaísmo es el Dios de Israel, es el Dios verdadero. ¿Qué mal puede traer eso? Sí, el tema es que los judíos, con la revelación del verdadero Dios, Dios de Israel del Antiguo Testamento, que se reveló por medio de profetas, ellos habían hecho un falso Dios. Ellos habían hecho un Dios a su medida. Por eso cuando Jesucristo vino a Israel, hoy vamos a estudiar una parábola en la segunda reunión, cuando Jesucristo vino a Israel, la gran mayoría de Israel lo rechazó a Cristo. A los suyos vino y los suyos lo rechazaron, no lo recibieron. Solamente un remanente, una minoría lo recibió. Ellos tenían un falso Dios en el tiempo de Jesús, y en el tiempo de Pablo, esa gente que creyó un evangelio a medias, o sea, eran falsos convertidos, porque ninguna persona que cree en Cristo verdaderamente vuelve a las obras de la ley, ellos tenían una nueva religión y la diseminaban por todo el mundo, a tal punto que viajaban de continente a continente, de ciudad a ciudad, de región en región, a llevar
esta cuestión errada. Esto no nos asombra porque tenemos a religiones importadas como Testigos de Jehová, mormones que se hacen un viaje de hemisferio, podemos decir, eso nació en otro lado, ¿no es cierto?, a traernos todo el error. ¿Y cuántas cosas más en nuestro país importamos de errores? Bueno, la cuestión es que los gálatas fueron, por así decirlo, seducidos por estos judaizantes y volvían al punto de partida, o sea, a los rudimentos, no con los dioses gentiles, sino con el falso Dios presentado por el judaísmo. Un Dios y un Jesús que no son los reales, porque el Jesús que murió en la cruz es suficiente para salvar. Somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Luego las obras, o sea, la ley, se puede cumplir nosotros a través de que tenemos un nuevo corazón, pero no podemos buscar a Dios, agradarlo por medio de las obras, sino en aquel que hizo la principal obra, Jesús, que cumplió verdaderamente la ley. Entonces venían los judíos con su falso Dios, en minúscula, no era Jehová, con su falso Cristo, porque tenían los dos, ellos no venían solamente con las obras de la ley, sino también con el nombre de Jesús, pero era todo falso. Y tenían en ese paquete, como oferta, todas las fiestas judías. Los gálatas habían comenzado bien, ¿sí? Pero iban hacia un lugar que iban a terminar, todos a terminar muy mal. Hay una aclaración que es doctrinal, muy importante. No es el tema del mensaje, pero la quiero hacer porque este versículo justamente la contiene. Cuando nosotros leemos, fíjense, en el versículo 9, hay una aclaración que hace Pablo. Muchos dicen, yo conocí a Dios. ¿Sí? ¿Es verdad? Si sos salvo es porque conociste a Dios. Pero ¿sabés cómo funciona detrás de, o sea, en la trastienda, cómo funciona la salvación? Dices, más ahora, 9, habiendo conocido a Dios, o más bien, acá está la cuestión, siendo conocido por Dios. ¿Cuánta gente dice conocer a Dios? Muchas. ¿Cuántos son conocidos por Dios? No, muchos. Uno dice, pero ¿qué es este juego de palabras? Si yo conozco a Dios, soy conocido por Él. Cuando en la Biblia encontramos la palabra conocer, y esto es una regla doctrinal que la hemos dicho en otras oportunidades, pero la repito hoy, cuando Dios habla de conocer, no lo habla en el sentido de su omnisciencia, porque Dios conoce todas las cosas. Ese atributo de Dios llamado omnisciencia es que Dios conoce todas las cosas. No hay nada que no conozca. Dios no empieza a conocer algo. Todas las cosas, como dice otro versículo, están abiertas, están desnudas delante de sus ojos. Sino que cuando la Biblia habla de conocer, no se habla de ese conocimiento de Dios omnisciente, sino de la aprobación de Dios, de alguien que toma y dice, este es mío, esta es mi oveja, este es mi escogido, este es el que voy a salvar, o cuando ya lo tiene, es el que salvé. Cuando Dios escoge un pueblo de la eternidad, según su preconocimiento, que nos habla también en Pedro de su presciencia, esa palabra preconocimiento también tiene ese sentido. Dios no es que vio el futuro de los que iban a creer en Él y por eso los escogió, sino que Dios escoge activamente porque la palabra conocer quiere decir el beneplácito de Dios. Por eso hace esta aclaración Pablo. Dice, somos conocidos, conocemos a Dios, pero más bien es esto lo que pasó. Somos conocidos por Él. Si somos ovejas del Señor, y lo vamos a ver en la parábola de hoy en la segunda reunión, no es porque nosotros estamos buscando al pastor perdido. Se perdió el pastor y la oveja lo buscaba y lo encontró. Es al revés, la oveja estaba perdida, ni siquiera se preguntaba por el pastor, estábamos comiendo hierba en algún monte o en algún valle hasta que Cristo vino a nuestro encuentro. Cristo siempre viene a nuestro encuentro a través de la predicación del Evangelio y en esta mañana se está predicando el Evangelio. Por lo tanto, la consigna, si alguno no conoce a Dios y si alguno cree conocer a Dios, piense lo siguiente. Cuando Dios te conoce, Dios te transforma, Dios te cambia. O sea, tener información en tu mente acerca de Dios no te hace cristiano. Saberte algunas doctrinas y contestarlas bien no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es que Dios te haya conocido,
te haya lavado de tus pecados con la sangre preciosa de Cristo, su Espíritu Santo haya cambiado tu corazón, haya puesto un sentir, una búsqueda, un interés por las cosas de Él, un amor por Dios, un amor por los hermanos, un amor por su palabra, un amor por los demás también. Cuando Dios te transforma, es que sos conocido por Dios. Pero vivir una vida de pecado y tener información de Dios en la cabeza, eso no es conocer a Dios, ni es ser conocido por Dios. Tal persona va camino al infierno con un conocimiento de Dios. Muchos van a estar en el infierno lamentándose de que no hicieron las cosas que tenían que hacer en la tierra, a pesar de conocer técnicamente a Dios, pero no fueron conocidos de corazón y de espíritu. Pablo hace esa aclaración a los Gálatas, ¿no es cierto?, de que Dios es el que nos conoció, y él está seguro que los creyentes de Galacia no se van a ir detrás de este falso evangelio, lo tienen que rechazar. O sea, cuando él escribe la carta, ¿sí?, la está escribiendo para poner orden doctrinal, para dejar en paz a los hermanos que están siendo inquietados, que no saben qué hacer con estos judaizantes, y estoy seguro que muchos se fueron con la bandera de Israel así abrazado, como la bandera de los equipos de fútbol, ¿vieron que se abrazan? Bueno, se fueron así. Muchos se fueron con las fiestas judías, con los cantitos judíos, con las enseñanzas judías, y formaron una nueva iglesia en Galacia llamada, quién sabe cómo, Iglesia de Jesús y la Ley, no sé qué nombre le habrán puesto, pero estoy seguro que muchos se fueron, y la iglesia tuvo que sacar a esas personas. Razonamos lo siguiente, muchas veces uno dice, esto no tendría que haber pasado. No tendría que haber pasado en Galacia, gente que se haya ido de la iglesia creyendo con los judaizantes y no quedándose con el pueblo de Dios. El tema es este, y a veces, ¿por qué Dios permite los falsos maestros? ¿Por qué decimos que hay gente que predica mal de Cristo? Justamente, a veces, no se alarmen con lo que voy a decir, ¿sí?, tiene un sentido bueno en cierta manera, no en el sentido de que es el beneplácito de Dios, sino que Dios permite a los falsos maestros para que lleve tras de sí a los que no son iglesia. Porque dentro de Galacia había gente que no era oveja, que había pasado un proceso de membresía, que eran miembros de Galacia, esos miembros, pero nadie lo podía saber, porque todos tenían la misma doctrina, todos hablaban lo mismo, compartían lo mismo, entonces no podían saber que no eran no creyentes, hasta que aparecieron judaizantes, lobos, doctrinalmente. ¿Y qué se llevaron? Se llevaron a personas que no eran las ovejas del Señor. Aparecieron falsos maestros, podemos decir, que atrayeron a las cabras y no a las ovejas del Señor. Así que a veces eso es bueno en ese sentido. Se lleva para limpiar a la iglesia. Lo peor que puede pasar a la iglesia es llenarse de falsos convertidos. Pero recuerden, esto de Galacia, la Biblia no lo dice, pero por lo general la regla es que hay un decaimiento espiritual y después hay un engaño. Cuando hay un decaimiento espiritual, se empieza, o sea, cuando una iglesia no está firme en lo que es el evangelio, mete de miembro a cualquier persona, se va llenando la iglesia ¿de qué? De mundo. Entonces, en un momento deja de ser iglesia del Señor. A Galacia le pasaba eso, no totalmente. Vinieron los falsos judíos, digamos, en el sentido de que no querían en Cristo verdaderamente, y seguramente se llevaron a muchos. Pero ellos habían tenido un buen comienzo. En el versículo 12, si salteamos un poco la lectura, ¿cómo lo llamas, Pablo? Hermanos. Hermanos, esto requiere paciencia. Requiere paciencia. ¿Qué tal si alguna iglesia hermana, podemos decir conocida, tenemos muchas, ¿no es cierto?, hay algún problema? O si hay un problema, ya no lo llamamos hermanos. ¿Es un problema serio este? Sí. En vez de decir Pablo, de escandalizarse, rasgarse las vestiduras y decir, no, chau Gálatas, me olvido de ustedes, ya no son más mis hermanos. Dice hermanos porque sabía que había hermanos. Y va a solucionar los problemas. Quizás las aplicaciones del mensaje de hoy son un poco más allá de nuestra iglesia, mirar también a otros. Y si nosotros tuviéramos problemas, ¿no nos gustaría que otro nos ayude, por así decirlo? Este es un motivo también de oración, de comunión, de que
tenemos que tener amistad con iglesias que sean sanas, para que todos velemos por la sana doctrina, no más allá de nuestra iglesia local. Digamos, no puede ser que la iglesia de Éfeso diga, nosotros estamos bien, porque ustedes ven que la carta de los Efesios está bastante bien, la iglesia no está muy mal, se encoge de hombres y dice, bueno, mira, lo que le pasa a los Gálatas es problema de los Gálatas. Yo creo que Pablo habrá transmitido esa visión interiglesia de preocuparse unos por otros dentro de la iglesia, pero preocuparnos por los demás. Y eso es algo que debemos también tener en mente, ¿no es cierto? A veces decimos, y con justa causa, no es nuestro problema, es verdad, a veces no tenemos que meternos, y a veces decimos, pero si está en el nombre de Cristo, ayudar a otros que están perdiendo el rumbo como los Gálatas, ¿sí? Siempre y cuando de manera bíblica. Pablo tenía, obviamente, el apostolado, tenía una autoridad que ya murió con los apóstoles y no se vuelve a hacer. Vamos al punto número 2, el apartamiento de la doctrina. Volver a esos rudimentos del mundo, pero dijimos del judaísmo. Fíjense el versículo 10, ahí nos da una pauta de qué es lo que estaba pasando en Galacia. Fíjense, guardáis los días. ¿Qué día les parece que guardaban? El sábado. El sábado. En cuestiones de día, el único problema que podía haber era que los hermanos estaban congregando el domingo. ¿Por qué? Porque el domingo, ¿qué es? El día del Señor. Y es todo el día, ¿saben ustedes? No es a la mañana, es a la mañana, mediodía, a la tarde, hasta la noche. Es el día del Señor. Pero ellos decían, no, el domingo no, la ley dice, guardaréis los sábados, van a la creación, Dios descansó el séptimo día, tenemos que volver al sábado. Y algunos dirán, pero Cristo resucitó el domingo, estamos volviendo los domingos. No, eso está equivocado. Entonces, cuando se enteró Pablo de los Gálatas, ¿qué estaban haciendo? Guardando el sábado. Tenemos a la secta adventista que está si ustedes no guardan el sábado, no pueden ser salvos. La historia se repite. Los judaizantes vuelven de otra forma, con otro ropaje, pero más o menos igual. Este con el día. ¿Qué más dice? Guardan los meses. Había meses de lunas nueva, donde había sacrificios, donde se hacían sonar unas trompetas. Imagínate, traías a la iglesia trompetas, como hoy vemos que también traen el shofar, que es un cuerno así. Traen todas unas cuestiones y lo peor de todo, sacrificio de animales. No sé, no llegó hasta esa locura, guardaban los meses, pero sí querían hacer la circuncisión, que era un rito del Antiguo Testamento que tenía una utilidad en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo. Y se guardan los tiempos. Los tiempos son esas fiestas anuales. La Pascua, la fiesta de los tabernáculos y Pentecostés. 3 fiestas anuales. Entonces me imagino a los Gálatas yéndose a un campamento diciendo, ¿qué están celebrando? A ver, ¿por qué fueron? ¿Fueron a hacer un campamento evangélico? No, fuimos a armar la fiesta de los tabernáculos. ¿Pero cómo? Si eso ya pasó. Eso es algo, una sombra de lo que había de venir. Jesucristo tabernalizó, o sea, se hizo hombre, tomó forma de siervo, como dice también en Juan 1.1, en griego dice que él tomó tabernáculo, era todo un ejemplo de Cristo. Y vuelven a hacer las carpitas judías diciendo, no, en el Antiguo Testamento enseñaba que éramos peregrinos por la tierra. ¿Y qué más hacían? Y celebraban la fiesta de la Pascua, sacrificaban un cordero, no estaba mal comer un asado, pero ya lo hacían con otra intención. Volvían con la Pascua. Y esto se ve hoy. Y Pentecostés, la fiesta de las cosechas. Todo eso estaba pasando en Galacia. Guardaban el sábado, volvían a las fiestas, podemos decir que había en el año, el tema de las lunas, ¿sí? El tema de algunos sacrificios. Y después dice, ¿y los años? Los años estaba el jubileo, en donde se libraban a ciertos siervos, ¿sí? Donde se dejaba descansar la tierra también al 7º año, esa era otra de las condiciones, y estaban volviendo al Antiguo Testamento. O sea, fíjense que no fue algo muy pequeño lo que pasó en Galacia. Guardar los días, los meses, los tiempos y los años. O sea, tenían el paquete completo. No era decir, bueno, las obras de la ley, como decir algo muy pequeño que influía en Galacia. No, trajeron todo el Antiguo Testamento a Galacia
Aparte que ya estaban circuncidando a los niños y seguramente adultos que no estaban circuncidados, más las fiestas, más los trompetas, más las costumbres judías, todo. Y uno dice, ¿cómo puede pasar esto en la iglesia? Es una cosa bastante impactante si uno lo piensa seriamente. El apóstol Pablo enfrentándose a eso. A veces tratamos de pensar que las iglesias del Nuevo Testamento como iglesia primitiva eran un modelo llena de problemas. Y eso se repite históricamente. Y eso nos afecta. O podría afectarnos si no estudiamos la palabra de Dios, si no la predicamos. El mensaje de hoy es una advertencia doctrinal. Usted preguntará, no, en nuestra iglesia nunca pasó alguien que haya creído en la doctrina de la iglesia y se haya vuelto atrás. Los que están hace más años dirán, no ha pasado. No es muy seguido que pase. Pero personas que han estado leyendo acá el pacto de membresía, que dice, entre una de esas cosas, adherimos como iglesia a una confesión de fe del año 1689, la confesión bautista, que cree estas doctrinas bíblicas, creemos en la doctrina de la gracia, de un Dios soberano, etc. Y alguna vez una de esas personas ha dicho, no creo más eso. Y por lo general, no siempre, pero estas personas, aparte de tener, ellos quieren arrastrar a otros con sus problemas. No hay tal sinceridad como decir, bueno, yo tengo otra convicción, soy sincero, hablo con el pastor, hablo con el liderazgo, me retiro de la iglesia porque ya tengo otra convicción que la iglesia no cree. Por lo general no es así, se quedan hasta el último momento, hasta que tenés que empujarlo por esa puerta y decir, no confundas más a las personas. ¿Por qué no fuiste sincero, sincera con respecto a lo que creía la iglesia? Y muchas de esas controversias que nos hemos encontrado, en algunos casos con ideas tan raras como para negar el evangelio. No un punto de vista de escatología, hermanos, no se crean que por cualquier diferencia pequeña esto es un mundo, sino por cosas serias como la de los Gálatas. ¿Sí? Uno dice, ¿puede pasar eso? Sí, claro que pasa. Pasa aquí, pasa en todo el mundo. Pero tenemos que estar atentos a cómo la Biblia aborda esos problemas, cómo los soluciona y cómo nos advierte. Lo mejor es la advertencia, ¿sí? Y de eso se trata el mensaje de hoy. Entonces, en este segundo punto, un apartamiento de la doctrina fue un apartamiento del Evangelio, básicamente. Y fíjense, hay un versículo que a mí siempre me cala muy hondo en el corazón. Versículo 11. Temo de vosotros que haya trabajado en vano entre vosotros. Los pastores saben bien lo que es esto. Oramos para que se levanten obreros más en nuestra iglesia y haya un gobierno plural de ancianos. Que se levanten nuevas iglesias con nuevos pastores. Pero los pastores saben muy bien lo que es esto. Porque son los que por ahí trabajan en los discipulados más intensamente. Pero también aquellos de ustedes que están aquí presentes, que se le ha confiado un discipulado a alguien, o sea, un matrimonio, una persona soltera, etcétera, ¿sí? Siempre un hombre, una mujer, que un discipulado que a veces dura 3 meses, 4 meses. Solamente aquellos que han hecho un discipulado, díganme qué sabor de boca le queda cuando el discipulado que han hecho, el tiempo que han invertido, las horas que han pasado, esa persona se vuelve atrás. ¿Qué impacto te da en el corazón? Aquellos que nunca toman discipulados no pueden saber de lo que estoy hablando, simplemente suponerlo. Y piensa, hermano, que para derivarte un discipulado tenemos que verte bien espiritualmente, tenemos que verte como un referente, una referente de la congregación, donde realmente al discipular al otro es porque está siendo fiel en las cosas. Fiel en la asistencia, fiel en, podemos decir, en tu vida diaria, en tu integridad espiritual. Porque la Biblia nos dice a Timoteo, encarga a hombres fieles que serán idóneos para enseñar a otros. No se puede encargar a cualquiera. No es como otra iglesia, así vos te encargás de aquel, vos de aquel y vos de aquel. Y ya tenemos todo cubierto. ¿Y dónde está la fidelidad? ¿Dónde está el examen? Encargamos personas fieles. Ahora, cuando se ha hecho algún discipulado y después la persona parece que se va, ¿qué sabor de boca te queda? A Pablo dice,
Imagínense, en toda una región, toda iglesia, dice, quizás parece que haya trabajado en vano ante vosotros. Una de las causas de depresión pastoral que sufren todos los consiervos, todos mis colegas, se debe a esto, a invertir tiempo en personas que no quedan, en personas que no lo valieron, en personas que engañaron. Pero la Biblia nos llama a hacerlo igual, ese trabajo, aunque no nos guste, porque no sabemos quién queda y quién no. O sea, la Biblia nos llama a trabajar para el Señor. Por lo tanto, hay también, podemos decir, un consuelo en Hebreos 6:10 que dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado en su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Cada vez que he gastado tiempo en una persona que no queda, acudo a ese versículo y digo, el Señor no va a ser injusto conmigo en el día del juicio, diciéndome, bueno, fue en vano tu trabajo. No fue en vano, porque si fue para Él, no es en vano. Y hermanos, si tienes que hacer algo para el Señor, por personas que uno dice, no valieron la pena, si lo hiciste para el Señor, yo te aclaro, tu trabajo no ha sido en vano. Y del Señor es la recompensa. Nadie quiere trabajar, vamos a poner un ejemplo, duro en un jardín, ¿sí? Yo no sé a cuánto les gusta la jardinería, hay gente que no le gusta, hay gente que tendría planta de plástico, ¿sí? No se secan nunca, pero hay gente que le gusta trabajar. Imagínense que trabajan en su jardín o sus macetas, sus plantas con mucho esmero, la riegan todos los días, van a comprar abono, le tiran con el spray, las cuidan del sol, espantan a cualquier animal que viene ahí y qué lindas flores, puede decir, qué lindo jardín. ¿No te gustaría que venga el otro día alguien y empiece a pisotear eso, verdad? Y a sacar las plantas de su lugar y a hacer un tierrerío. Y si tenés un perro que hace eso, seguro casi lo matarías, pero ¿no te gustaría que pase eso? Es que a nadie le gusta trabajar en vano. Todos aquellos que cultivan quieren ver fruto, quieren ver un jardín, quieren ver florecer la iglesia, quieren ver florecer las familias, quieren ver florecer las vidas personales. Pero bueno, la dura tarea que nos ha encomendado el Señor a todos es que sembramos con lágrimas, cosechamos con lágrimas. Es bastante difícil, pero hay una alegría en aquellos que sí funciona el Evangelio, en aquellos que el Señor salvó, en aquellos que van a continuar la iglesia de Galacia y aquellos que se van danzando una danza judía, bueno, que sea el Señor su juez, porque ellos recibieron el Evangelio, pero ahora se fueron con los judíos y su judaísmo. Tercer punto, una invitación a volver a la senda. Versículo 12. Hermanos, yo os ruego, sed como yo, porque yo soy como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Lo que está diciendo Pablo es que no, yo soy humano, ustedes también son humanos. No, ninguno había extraterrestre, ¿verdad? Lo que está diciendo es, yo soy judío, yo soy hebreo de hebreos, soy de la tribu de Benjamín en cuanto a la ley fariseo era antes, pero yo dejé todo eso. Imagínate, va a Galacia un gentil y ya lo ve vestido como judío y ya con todas las cosas. Y yo digo, Pablo, yo soy judío, decía, yo soy como ustedes, pero lo dejé. Me he hecho el apóstol a los gentiles. Sean como yo. Versículo 12, ¿no? Sed como yo, porque yo también soy como vosotros. A ver, y dice Pablo, lo que les trato de decir, Gálatas, no es una cuestión personal. Es el evangelio que recibí de Jesucristo. Yo también le digo a las personas, cuando son exhortadas, cuando son corregidas con la palabra, cuando son animadas a retomar la senda, no nos gusta. ¿Y saben qué? Lo tomamos como una cuestión personal de aquel que nos exhorta. Esto lo dice a mí porque tiene alguna bronca contra mí, porque tiene algún problema contra mí o porque no le caigo bien de alguna forma. Pablo dice, miren, Gálatas, no es personal, ¿sí? No es algo
ningún agravio me habéis hecho, o sea, no es algo que yo me estoy desquitando con ustedes, porque los Gálatas hablaron mal de Pablo, diciendo nos trajo un evangelio incompleto. Ahora, gracias a Dios, los judíos que vivían de Jerusalén nos trajeron el evangelio completo. No creo que hayan dicho eso, sino que se callaron la boca, avanzaron, y Pablo, cuando abre los ojos, dice, se están judaizando. Esto no le afecta a Pablo en el sentido, sí, de trabajar en mano, pero se están haciendo un mal ustedes. Gálatas, ustedes están haciendo un mal. Cuando exhortamos, la persona a veces piensa que tratamos de agraviarla, de que pensamos que estamos ofendidos con ella o que nos ofendió y que todo es una cuestión personal. Si nosotros exhortamos, hermanos, con la Biblia, la cuestión sí es personal, pero con Dios y la persona. Nosotros somos meros intermediarios. Muchas personas matan al mensajero porque no le gusta el mensaje, traen malas noticias de la guerra, la culpa es el mensajero. No, la culpa es, no sé, en el caso de una guerra, la guerra, pero somos mensajeros de Dios. Pablo era un mensajero de Dios. Y él decía, no es algo personal. Se están perdiendo del evangelio. Están yendo tras un falso evangelio. Va a terminar la iglesia destruida. ¿Y qué va a pasar con las regiones de Galacia? Yo creo que esta carta, que nosotros hoy la predicamos, hoy la estudiamos, cuando llegó a Galacia, abrió los ojos de muchos hermanos diciendo, es verdad, no es una cuestión personal de Pablo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Sacamos todo lo judaizante, nos arraigamos en el Evangelio, volvemos a creer en el único, solo Cristo, la única, sola fe. ¿Sí? Por eso las horas de la Reforma, ¿recuerdan? Solo Cristo, le decía la Reforma protestante a la Iglesia Católica, porque estaba Cristo más la tradición, Cristo más los santos, Cristo más María, Cristo más esto. Y acá en los Gálatas estaban Cristo más la ley para salvarse. Solo Cristo. Y estoy seguro que muchos, a través de la carta de Pablo, volvieron a ese solo Cristo. Volvieron a la senda, como este tercer y último punto. Hay como siempre, hay ideas principales que tratamos en el mensaje, y acá hay una que no es el tema principal, pero se las digo, miren. Versículo 13 y 14. Pues vosotros sabéis que por una enfermedad de la carne os anuncié el evangelio al principio. Y no desechasteis ni despreciasteis mi prueba que estaba en mi carne, antes me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Una enfermedad en la carne, por una enfermedad en la carne, os anuncié el evangelio. Uno diría, a ver, esto podría pasar al revés. Por una enfermedad en mi carne, Pablo se quedó encerrado en una habitación diciendo nadie viene a visitarme, nadie viene a orar por mí. No, se subió a un barco, o quizás fue por tierra, llegó a Galacia y así, con un no sé qué habrá tenido. La Biblia uno diría, pero ¿cuál sería la enfermedad de Pablo? Me gustaría que me la dijeran. La cuestión es que estaba con mucha debilidad. Y en esa debilidad, Dios lo usó para bendecir en su momento inicial, en el buen comienzo, a las iglesias de Galacia. Otra cosa que sacamos acá. ¿Cómo el apóstol Pablo enfermo? Quizás alguno que haya estado en alguna otra iglesia, algunos que ya han estado, ya han cambiado la forma de pensar. Pero no muy acá cerca, alguna iglesia te va a decir, no es la voluntad de Dios que los creyentes estén enfermos. Si están enfermos tienen un pecado. Acá hacemos campaña de sanidad y todos se sanan. Tenemos los católicos ya con sus sanadores, los evangélicos con sus sanadores, y cuando leen esto, lo cierran a la Biblia y dicen, no, esto no es verdad, esto no puede haber pasado. Pablo enfermo, ¿a cuánto sanó el apóstol Pablo? Un montón, a muchas personas. ¿A quién resucitó? A un joven que se había caído. Resucitó muerto. ¿Cómo no se puede curar una enfermedad? Porque debemos entender esto. Que cuando había un milagro de sanidad por los apóstoles, ¿saben para qué era inmediatamente? Para predicar el evangelio. Ese era el único fin, no era dar sanidad a las personas. La iglesia evangélica no es la obra social que no podés pagar. No lo es. Estamos enfermos porque estamos en un mundo caído y Dios permite nuestros achaques,
nuestras enfermedades. Pero recordá esto, yo a medida que pasan los años, ya voy a cumplir 50, te duelen algunas cosas, más que antes. Si te lesionás con la esquina de la cama, cosa que siempre me pasa, tardás más en recuperarte. Dice, bueno, a lo mejor si tenía 20 años, a las horas ya estaba bien. Ahora, una semana con un dolor de rodilla, uno dice, ¿por qué? Te va doliendo más cosas. Hay muchas personas que piensan, me duele algo, no voy a la casa de Dios. Me duele algo, no puedo salir a evangelizar. Me duele algo, no puedo. Vean al apóstol Pablo, él no es un Superman, él no es un superhombre, ¿sí? No está hecho de un material resistente a todas esas cosas diferentes a nosotros. Es como nosotros. Le dice a los Gálatas en otra forma, soy como ustedes, pero hermanos, nos pueden pasar enfermedades, sí. Nos pueden pasar dolores. Si eso no son inhabilitantes, si eso no son, no sé qué otra palabra usar, qué otro sinónimo, que nos priven el traslado porque corre riesgo nuestra vida, bueno, ahí sí. No salimos a evangelizar, no venimos a la reunión o no hacemos alguna tarea para el Señor. Hasta que nos repongamos, es lógico. Pero se van a encontrar con muchas personas que simplemente no tienen el deseo de seguir a Dios, no tienen el deseo de predicar a otros de Cristo y buscan el dolor como la excusa para deshacerse de esa responsabilidad. Es algo que está entre paréntesis en este pasaje. Pero sigamos. El punto 3, como dijimos, era volver a la senda. Y vamos al último versículo. El último versículo dice, ¿dónde está, pues, vuestra bienaventuranza? Eran bienaventurados al principio. Habían comenzado bien. Y hoy Pablo viene con la carta y dice, ¿qué pasó con ese principio tan gozoso que comenzaste? Estoy seguro que todos los que comenzamos la vida cristiana lo hicimos gozosamente, porque conocimos a Cristo, ¿verdad? Estoy seguro de eso. Si no, no lo conociste. ¿Se entiende? De eso podemos estar seguros. Ahora, de lo que no podemos estar seguros es que ese gozo continúe todos los días o que venga una etapa en nuestra vida en donde el Señor te tenga que decir, ¿dónde está ese sentir de bienaventuranza que tenías al principio? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestro amor del principio? El amor por el Señor. Pablo mira a los ojos a los Gálatas a través de la carta, figuradamente, y le dice, hermanos Gálatas, ¿dónde está vuestra bienaventuranza? Y fíjense lo que dice, porque yo he dado testimonio de que si hubiera sido posible ustedes, o sea, os, quiere decir ustedes, hubierais sacado vuestros ojos para dármelo. Yo recuerdo muchas personas, muchos grupos que he visitado llevándole el Evangelio, que tenían esta predisposición de los Gálatas. Que si es un ejemplo a lo mejor medio raro y hasta feo, ¿no? Sacar vuestros ojos, pero es una expresión de decir, lo querían tanto a Pablo, lo apreciaban tanto, lo que les traía, que lo recibían como un ángel de Dios, y lo que necesite, hermano Pablo, estamos a disposición. Gracias por venir a traernos la palabra, gracias por darnos el Evangelio, lo valoramos mucho. Y ya cuando te empiezan a valorar demasiado y a hablar bien de vos, se transforma por lo general, como dice el libro de Proverbios, una maldición. Aquel que se levanta de mañana y bendice a su amigo es una maldición. A veces me ha pasado así. Personas que se iban a sacar los ojos. ¿Y qué pasó después? Cambiaron. ¿Qué pasó después? Tuvieron otra idea. Y otra idea fuera de la Biblia. Termina así como medio inconcluso parece, ¿no? Porque después seguimos con la serie el domingo que viene. Pero termina con esto. Volver a la senda. En una de las iglesias en Apocalipsis dice, recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras. A los Gálatas decían, recuerda tu bienaventuranza. Y tu ímpetu y tu amor hacia la obra, e incluso hacia Pablo, diciendo, ¿por qué no vuelve eso? Ahora les escribo una carta, Gálatas. Dejen el judaísmo, dejen las obras, vuélvanse a Cristo, vuélvanse a la fe sencilla. Crean que Cristo murió en la cruz por vuestros pecados y eso es suficiente. Crean que Cristo vivió la vida perfecta que vos no pudiste vivir, hoy lo cantamos.
y murió la muerte que te correspondía morir, que las obras no lo van a salvar, ni le van a mantener la salvación, ni nada. Los van a hundir en una religión falsa y perdida. Sean bienaventurados de nuevo. ¿Has tenido dudas este último tiempo? No estoy diciendo, porque ese sería otro sermón y otro caso, que es bien válido, apartarte del pecado, sino dudas existenciales, doctrinales, dudas de la palabra, de cosas que habías aprendido, de cosas que te enseñamos, que otro hermano te enseñó, que la oíste en este púlpito, que la oíste en un discipulado personal, en un estudio bíblico, en la reunión de oración, etc. Y que ahora hay alguna duda. Este mensaje viene a toda la iglesia a despejar dudas. Volvamos a la sencillez del Evangelio. Volvamos a la bienaventuranza de cuando creímos en Cristo de todo corazón, de cuando recibíamos la doctrina y todo nos parecía nuevo, todo nos parecía maravilloso. Volvamos a esos sentimientos. 4 exhortaciones bien breves, yo creo que me extendí un poco hoy. 1, nos tomamos tiempo con la membresía para incorporar miembros que no solo sean salvos, sino que tengan convicciones doctrinales. Las convicciones que tiene la iglesia. Porque la Biblia nos dice en Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo. No, sí, un Señor, pero yo tengo fe en otras doctrinas. Una Señor, una fe, un bautismo. La unidad doctrinal es importante. Segundo, o B. Sin embargo, a lo largo del tiempo, algunos se han desviado y adoptado otra creencia. Si eso pasa, no te escandalices, no digas que somos la peor iglesia del mundo, no digas que qué pudimos hacer por esa persona. Si otra persona se quiere apartar y a pesar de todos los esfuerzos de la iglesia y demás se aparta y cree otra cosa, eso ha pasado en Galacia, ha pasado en toda la historia de la iglesia. C. Tienes dudas en tu corazón, buscas orientación y apoyo. No cometas el error de los Gálatas, que esto es como algo que se supone, ¿no? Que guardaron silencio ante las incertidumbres. O sea, no vinieron los judaizantes y algunos ya prendió la alarma, mandó una carta o se fue a caballo o en barco hasta donde estaba Pablo. Pablo, nos están trayendo falsa enseñanza. No, sino que adoptaron todo el sistema, guardaron los días, los meses, los años, y cuando la cosa ya estaba bastante madura, Pablo se entera. Pedí ayuda a tiempo, no te quede con las dudas. Dios ha puesto maestros, ha puesto pastores, evangelistas, para el bien del pueblo de Dios. Y otro hermano maduro en la palabra también te puede ayudar, pero no te quedes con dudas en tu corazón. Y último punto, no te dejes llevar por corrientes de pensamiento ajenas a nuestra fe. Hay muchas cosas que podés escuchar por internet, hay muchas cosas que podés aprender que son buenas, pero tratá de hacer foco en lo que enseña la iglesia. Hacer foco, como dijimos la otra vez, en los mensajes en la semana, en la confesión de fe que damos, en los estudios bíblicos, aún en los devocionales de los miércoles. Afianzá tus creencias y prácticas conforme a lo que sostiene nuestra iglesia. Que el Señor nos libre de errores, que el Señor nos mantenga más firmes y que la iglesia pueda estar siempre velando y orando para no caer en la tentación, en este caso, tentación doctrinal como los Gálatas. Que Dios nos bendiga. Amén.